Dios les bendiga, amados de Dios. Lo prometido es deuda. Hoy día entraremos en un estudio de versículos que son usados por las religiones para justificar sus errores doctrinales, específicamente en lo que se refiere a que Jesucristo es Dios. Este estudio lo vamos a titular Versículos mal usados y peor entendidos por las religiones. Amados de Dios, ahora entraremos en temas en que la mayoría de las religiones han sido engañadas y que hasta hoy están siguiendo doctrinas emanadas de la Iglesia Católica, doctrinas falsas que han sido propagadas por obreros fraudulentos, que han usado con astucia las artimañas del error. Sí, la mayoría de las religiones que apuntan a la religión católica como la gran ramera, pero que enseñan con los mismos dogmas que ésta implantó y decidió los concilios de Nicea en el 325 y concilio de Constantinopla 381 de nuestra era. Ese estudio lo acabamos de ver en detalle, vimos esos documentos, y básicamente estaban prácticamente completos y ustedes pudieron ver las decisiones que se tomaron en ellos y los resultados que podemos ver hoy día con respecto a que las religiones piensan, creen y enseñan que Jesucristo es Dios, que es trinitario, que se reencarnó. Así que en este estudio usaremos todas las herramientas que nuestro Padre nos ha dado y ha hecho disponible para deshacer las obras infructuosas de las tinieblas. Comenzaremos con el que creemos es el versículo emblema del error doctrinal que enseñan y practican los nuevos fariseos al proclamar que Jesucristo es Dios. Como siempre, tomen sus Biblias y vayan a Juan 1.1. No está de más recordarles que nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960. Juan 1.1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En este versículo se basan las religiones para decir que la palabra verbo se refiere a Jesucristo. Por consiguiente, es Dios. ¿Pero esto es así? Vamos a ir a la Biblia de los manuscritos bizantinos en terminal griego-español para ver este versículo. En el principio era, estaba siendo el verbo, palabra en acción, y el verbo, palabra en acción, era, estaba siendo, hacia el Dios, y Dios era siendo, y la verbo, palabra. Me explico. Si verbo en la palabra griega logos, como lo hemos visto en otros estudios anteriores, y significa palabra en acción, y lo que nosotros conocemos como palabra es la expresión oral, lenguaje, discurso, y la definición de la revelación divina, diccionario griego-español. Veremos ahora otra versión. Ya vimos que en vez de verbo, o verbo que significa palabra en acción, este versículo quedaría bastante diferente. En el principio era la palabra en acción, y la palabra en acción era con Dios, y la palabra en acción era Dios. Cambia totalmente el significado. Y en la medida que nosotros vayamos entrando en estos estudios de todos estos versículos mal usados, se van a dar cuenta que salta un detalle. Que todos estos cambios comenzaron después del 1569, después de haber sido escrita en la Biblia del Oso. Y ya veremos por qué, pero no nos adelantemos. Entonces estábamos viendo que el significado de la palabra griega logos es palabra o dicho, diccionario manual griego Vox, palabra, expresión, oral, lenguaje, discurso, definición, revelación divina, diccionario griego-español. Veremos ahora otra versión, como les decía, de Juan 1.1. En el principio
ya era la palabra, y la palabra era acerca de Dios, y Dios era la palabra. Como se puede ver en esta Biblia antigua, dice palabra, no verbo. Y esta es la Biblia de los Sacros Libros Reina Valera 1602. Otra versión. ¿Recuerdan que una de las claves de investigación bíblica para que nosotros entendamos a escudriñar las escrituras es la acumulación de escrituras? Y aquí estamos acumulando escrituras de diferentes Biblias, de diferentes revisiones, de diferentes tiempos. Juan 1.1. En el principio ya era la palabra, y aquel que es la palabra era con el Dios, y la palabra era Dios. Y esta es la Biblia, las Sagradas Escrituras del Oso, versión antigua 1569, 1543 y 1556. Entonces, ¿de dónde salió la palabra verbo y su interpretación? Nosotros debemos de hacernos esta pregunta. ¿La habrán interpretado de esa manera en los concilios católicos posteriores al año 1569? Ya que vimos y hemos visto cómo en los concilios de Nicea y de Constantinopla elevaron a Jesucristo y al Espíritu Santo al mismo nivel de Dios, donde se dio inicio a la doctrina trinitaria y se llegó a pensar que Jesucristo era Dios. Y como también lo vimos, se prohibió las doctrinas paulinas o las enseñanzas paulinas, que no era más que confesar que Jesucristo era el Hijo de Dios y que había un bautismo en Espíritu Santo, y que el bautismo en agua, que era de un bautismo que practicaba Juan Bautista, ya no se debía efectuar. Ahora vamos con otro versículo. Juan 1.14, que es la continuación de Juan 1.1, que también son tomadas por las religiones para corroborar y afianzar su doctrina de que Jesucristo es Dios. Juan 1.14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a verlo igual que la vez anterior con el 1.1 en los manuscritos bizantinos en el griego y español. Y la verbo, palabra vino, llegó a ser y habitó en tienda en nosotros, y vimos a él gloria, esplendor de él, su gloria, esplendor como del unigénito, al lado del Padre, lleno de gracia, gracia, bondad inmerecida y verdad. Juan 1.14, y aquella palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esta es la Biblia de las Sagradas Escrituras del Oso, versión 1569. Juan 1.1, como ya lo vimos, Primera de Juan 1.1, que es otro versículo, decía cuál estaba siendo el principio, cuál hemos oído, cuál hemos visto a los ojos nuestros de nosotros, y palparon acerca del verbo, palabra en acción. Y este es de los antiguos manuscritos bizantinos. Juan 1.1, lo que era desde el principio, lo que habemos oído, lo que habemos visto con nuestros ojos, lo que habemos mirado y nuestras manos han tocado de la palabra de vida. Esta es la Biblia 1602, revisión Cipriano de Valera. Primera de Juan 1.1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, revisión Biblia 1909. ¿Notan el cambio? Ya en esta revisión donde trabajan juntos Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, aparece verbo y desaparece palabra. ¿Se han puesto a pensar ustedes de si no fue la influencia de este señor que llegó, que también es cura? No olvidemos que los dos son curas, y los dos curas fueron criados bajo los dogmas y doctrinas de la religión católica, creyendo y hablando y enseñando lo decidido los concilios de Nicea, Constantinopla y posteriores. Así que debemos suponer
o podemos suponer, de que la llegada de este nuevo personaje es el que introdujo los cambios que han afectado a la palabra de Dios en las Biblias más modernas hasta el día de hoy. Y es lo mismo que está pasando con las Biblias nuevas. Después de las de 1960 han aparecido bueno, cada uno conoce cuál Biblia hay nueva, porque en algunas religiones han aparecido hasta incluso con comentarios. Así que podemos ver que hay comentaristas de la palabra hoy día. No tan solo intérpretes, hay comentaristas. Cuidado con eso, por eso siempre se le ha dicho, vuelvan a lo antiguo, vuelvan a lo antiguo, vuelvan a aquellas Biblias más antiguas, porque están menos manoseadas, tienen menos cambios. Y como lo estamos viendo aquí, ya en esta Biblia, la de 1909, desaparece la palabra y aparece en su lugar verbo. Y es lo que lleva a, al error. Cuando Dios dice que mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento, todo el conocimiento está disponible. La información está, hay que tener interés por buscarla. Y no tan solo, como un día se les dijo, ser aquel que se come lo que otro masticó. Ustedes deben comer el pan de vida, ustedes son los llamados a masticar ese pan, sacarle la sustancia y que los nutra a ustedes con todos sus nutrientes incontaminados. Juan, este otro versículo, iremos avanzando en varios versículos donde vamos a encontrar que estos señores, Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, dejaron la palabra verbo y cambiaron de los más antiguos palabra y la reemplazaron por verbo. Este es Juan 5:7. Porque tres son, están siendo, los dando testimonio de el cielo, el Padre, el Verbo, palabra en acción, y el Santo Espíritu, y estos tres en uno son, están siendo. Y esto es de los antiguos manuscritos bizantinos, interlineal griego, castellano. Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Biblia, Reina, revisión 1906. ¿Entienden ahora lo que está ocurriendo con estos nuevos versículos de la Biblia Reina Valera? Pusieron verbo en el lugar donde debiera decir palabra. Pongan ustedes, primera de Juan 5:7 y pongan en vez de verbo, palabra en acción. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, que es el Creador. La palabra en acción. Y el verbo. El regalo que Dios ha hecho disponible a los creyentes. Y estos tres son uno. ¿Entienden que es lógico leerlo de esa manera? No es contradictorio y no le estamos dando interpretación privada. Estamos avalándolas con hechos. Porque darle interpretación es decir, mira, yo supongo que aquí dice, pero yo te estoy mostrando con diferentes Biblias, con diferentes versiones que fueron escritas en diferentes tiempos, y entre más antiguo, más claro es, mucho más claro, que en vez de verbo decía palabra, y esa palabra era palabra en acción. No es tan solo palabra, es palabra en acción. Veamos otro versículo, Apocalipsis 19:13, que son todos los versículos donde dicen que porque dice verbo es Jesucristo, y como Jesucristo está ahí puesto, entonces Dios. Porque si yo pongo, como lo hacen las religiones, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo, y los tres son uno. ¿Entienden el error trinitario de creer que Dios
es tres partes y es el mismo, pero Dios es uno. Dios lo dice, porque yo soy uno, un Dios. Solo hay un Dios, no hay más. Volvamos a leerlo como corresponde este versículo, con palabra en acción, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, que es el Creador, la palabra en acción, que es el Verbo, y el Espíritu Santo, que es el regalo. Y estos tres son uno. Como le decía, vayamos a Apocalipsis 19:13. Ha sido puesto alrededor de sí prenda exterior de vestir. Ha sido sumergida a sangre y está siendo llamado el nombre de él, la palabra de él, Dios. Textos manuscritos bizantino, interlineal griego, castellano. Apocalipsis 19:13. Y estaba vestido una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Biblia Reina Valera 1906. ¿Se dan cuenta que la Biblia, la versión 1906, donde trabajan Casiodoro Reina, Cipriano Valera juntos, ya se cambió la palabra por verbo? Las religiones seducidas por el Dios de este siglo le han dado una interpretación carnal, humana a estos versículos, reemplazando verbo por Jesús, para terminar avalando lo decidido por la religión católica en los concilios de Nicea y Constantinopla, de poner a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo al mismo nivel, dando comienzo a la doctrina trinitaria, para finalmente asegurar que Jesús es Dios. Estos, estos son otros versículos donde aparece la palabra griega logos, que es palabra, que se traduce verbo, palabra en acción. Lucas 6:47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿Entienden? ¿Por qué aquí no pusieron verbo? Si es la misma palabra. Es la misma palabra que tradujeron y le pusieron verbo a los versículos anteriores. ¿Por qué aquí no lo hicieron? Porque la intención básica y primordial es convencer, y era convencer a aquellos detractores que decían que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Recuerdan? Las luchas internas que leímos en los concilios de Nicea, de Constantinopla y posteriores, cómo se quitaban los puestos y se daban puestos hombres corruptos que asimismo se ponían o se elevaban a lugares que no les correspondía, porque Dios no los nombró, no los instaló, no los instauró como. Y solamente recuerden una cosa: dicen ellos que su mayor líder y su mayor ejemplo es Pedro. Y como vimos, Pedro era voluble, Pedro era un hombre que transó finalmente la palabra de Dios y que se volvió a los viejos rudimentos de la ley. Pero es más, si ustedes ponen atención a sus doctrinas, dicen que fue el primer papa en Roma. Y si desglosamos papa, sabemos que es una palabra latín que significa padre. ¿Y qué dice Dios con respecto a eso? A nadie llaméis padre en la tierra, porque solamente tenéis un Padre que está en los cielos. Y es más, Pedro nunca llegó a Roma. Se movió a los alrededores de Jerusalén. Así que toda la doctrina católica está basada en mentiras, en doctrina de hombres corruptos, que han pervertido las mentes a todas las religiones, que han cauterizado las mentes a todas las religiones que aseguran que Jesucristo es Dios. Volvamos a leer Lucas 6:47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Aquí es la conjugación de la palabra logos. Aquí es palabras. Lucas 7:7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Esta es otra conjugación de la misma palabra logos.
Lucas 11:28, y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y esta es otra conjugación de la palabra logos. Cuando, para aquellos que están escuchando este video, que lo están viendo, estos estudios se publican en Facebook, en los portales Isabel Creyente, que es mi esposa, y Marcelo Creyente, que soy yo. Y ahí van a poder ustedes ver la diferencia escrita de esta palabra. Porque es necesario que lo hagan. No tan solo ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Así que los invito a que vayan y visiten los dos portales. Y un portal que cerró Facebook, que es Conoces a Dios. Están truncos, llegamos hasta el matrimonio en ese versículo, en ese estudio, pero están los primeros, todo lo que hemos estado viendo están en Conoces a Dios, que es solamente palabra de Dios, solo palabra de Dios, solo estudios, y alcanzaron a entrar algunos videos también. Pero como les digo, escudriñen las escrituras, porque allí os parece que vosotros tenéis la vida eterna. Escudriñenla, sean obreros de la palabra. Lucas 11:28. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y esta es otra derivada de la palabra logos. ¿Por qué estos curas que tradujeron del griego al español, por qué en todos los lugares donde aparecía la palabra logos, no la tradujeron como verbo en todas partes? Y solo en algunas. Pregúntense, sean niños, busquen respuestas. Ustedes busquen respuestas. ¿Por qué motivo? Vean cuándo comenzó. Veíamos que en 1506 estaba solo un cura, y cuando llega un segundo cura empiezan a cometerse errores mayores. Vean y conozcan la historia de ese varón, si tenía mayor rango dentro de la iglesia para prevalecer por sobre el trabajo que había hecho el anterior. Véanlo. Se eligió estos tres versículos porque la palabra logos está usada en tres formas diferentes. Oye mis palabras, di la palabra, oye la palabra. Y siempre es traducida como palabra. La pregunta que cabe aquí es, ¿por qué se interpreta como Jesús solo en algunos versículos? Deberían preguntarse, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Nosotros, como obreros de la palabra de Dios, debemos aprender claves para escudriñar las Escrituras, para entender las aparentes contradicciones o errores de interpretación de versículos o pasajes que han usado las religiones para levantar toda una doctrina que contradice lo revelado por Dios, enseñado por su Hijo Jesucristo o por los santos hombres que escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La primera, la palabra de Dios se interpreta ahí mismo donde está escrita. En los primeros estudios se le enseñaron algunas claves de investigación bíblica, y esta es una de ellas. La palabra de Dios se interpreta ahí mismo donde está escrita. Ahora veremos otro versículo que las religiones usan para respaldar su doctrina errada. Yo y mi Padre uno somos. ¿Han escuchado eso? En muchas religiones. Para entender este versículo, veamos los versículos anteriores y posteriores. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Juan 10:29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle.
Juan 10:31, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Juan 10:29, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Lo primero que salta a la vista al leer este pasaje es que Jesucristo está hablando de su Padre, lo menciona en 6 oportunidades. Incluso le dice a los judíos que ha mostrado las buenas obras de su Padre. ¿Cómo entonces las religiones usan este versículo para probar que Jesucristo es Dios? Y hay algo más. Los judíos que discuten o acusan a Jesús le dicen que es una blasfemia hacerse Dios, pero Jesús nunca dijo que fuera Dios. Los judíos conocían la ley. ¿Ustedes creen que Jesús no lo sabía? Si fuera Dios, ¿fue Él el que inspiró a los santos hombres que escribieron? Ya sabemos que Dios no es hombre para que mienta. Cuando vamos a la palabra de Dios con un corazón manso y humilde, esperando que Dios nos enseñe, es cuando Dios actúa y abre las escrituras para que nosotros veamos en el lugar santísimo toda la verdad que ha estado oculta por siglos y edades. Otra frase que los religiosos interpretan mal, porque ni siquiera usan el versículo completo, usan solo una parte, es el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Juan 14:9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Pero veamos en contexto de lo que Jesucristo está diciendo. Juan 14:6. Ya vimos que la palabra se interpreta a sí misma donde está escrita. Primera clave. Segunda clave, acumulación de escrituras. Eso es lo que estamos viendo ahora. Acumulación de escrituras. Estamos tomando diferentes escrituras que hablan del mismo tema. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ya con este versículo deberíamos entender que Jesucristo no es Dios. Y nunca dijo que Él era Dios. Aquí dice que Él es el camino a Dios, su Padre. Sigamos. Juan 14:7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Juan 14:8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Se acuerdan qué es lo que hizo Felipe? Bautizó al eunuco en agua, sabiendo que Jesucristo había enseñado que el bautismo que él iba a hacer disponible iba a ser en Espíritu Santo. Este es el Felipe que le dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Juan 14:9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. En este pasaje Jesucristo está corrigiendo a Felipe. Jesús menciona a su Padre 8 veces, pero Felipe insiste que quería ver, porque no entendía o estaba cegado para entender lo que Jesucristo decía. Y como vimos, a Felipe le gustaba hacer cosas. Él era muy religioso. El pasaje del eunuco de Candace da cuenta de ello. Felipe tenía el conocimiento que no era necesario bautizar en agua, pero igual lo hizo. ¿Cuántos religiosos leen en la Biblia la voluntad revelada de Dios que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el que hizo disponible el ser bautizado en el Espíritu Santo por mandato de su Padre e insisten en creer y enseñar el error? Vamos a hacer la pregunta de nuevo. ¿Se acuerdan lo que era 1, comienzo, 2, establecido? Vamos a establecer esta pregunta. ¿Cuántos religiosos leen en la Biblia la voluntad revelada de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el que hizo disponible el ser bautizado en el Espíritu Santo por mandato de su Padre e insisten en creer y enseñar el error? Recuerden que el Espíritu de Dios bajó del cielo sobre Jesús el día que fue bautizado por Juan Bautista. Marcos 1:9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Marcos 1:10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él.
Aquí salta otra clave para cómo investigar la palabra de Dios. Como obrero que la usa bien, esta es la acumulación de escrituras que hablan sobre el mismo tema. Marcos 1:11. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Como sabemos, Dios es espíritu, por tanto solo se escuchó su voz desde el cielo. Y que se escuchara su voz fue un milagro que hizo Dios para dar testimonio que aquel hombre que salía del agua, que había sido bautizado por Juan Bautista, era su Hijo. Y desde ese momento Jesús tuvo el Espíritu de Dios sobre él. ¿Se puede interpretar de otra manera lo que Dios dice en su palabra? No, porque nuestro Padre tiene un propósito para todo lo que dice, dónde lo dice, cómo lo dice, cuándo lo dice y a quién se lo dice. Otro versículo en el que se apoyan los nuevos fariseos para proclamar su error es Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En este versículo se apoyan algunas religiones para decir que Dios, Jesús y el Espíritu Santo son uno, que se encarnó, bajó a la tierra, pero veamos de dónde salió esta doctrina para llegar a entender los errores. La errónea interpretación de este versículo nos remontaremos al año 381 y veremos en documentos antiguos de la religión católica las decisiones que se tomaron en el Concilio de Constantinopla. Después de Nicea, los debates sobre la controversia cristológica siguiendo por décadas, y el propio Constantino I y sus sucesores fueron alternando su apoyo entre los arrianos y los partidarios de las resoluciones de Nicea. Finalmente, el emperador Teodosio estableció el credo del Concilio de Nicea como la norma para su dominio y convocó al Concilio de Constantinopla en 381 para aclarar la fórmula. Aquel concilio acordó colocar al Espíritu Santo en el mismo nivel de Dios y de Cristo y empezó a perfilarse la doctrina trinitaria. Segmento de documento Concilio de Nicea. ¿Se dan cuenta que es espiritual en las decisiones que tomaron estos señores curas en los concilios de Nicea y Constantinopla? Porque había una controversia cristológica. Léanlo o escúchenlo para que están viendo el video. Después de Nicea, los debates sobre la controversia cristológica. Así que era una controversia, no era creencia. Había controversia. Y el propio Constantino I. ¿Quién era Constantino? Un emperador que no tenía nada que ver con Dios, con ser discípulo, con ser seguidor de las enseñanzas de Jesucristo. Y sus sucesores fueron alternando su apoyo entre los arrianos, que era un grupo que creía una cosa, y los partidarios de las resoluciones de Nicea. Entonces después vino Dios y dio la aclaración. No, el emperador Teodosio estableció el credo. Un emperador carnal, bestial, tomó la decisión de qué debía creer la gente. Estableció el credo del Concilio de Nicea como la norma para su dominio y convocó al Concilio de Constantinopla en 381. Ni siquiera fueron los curas los que se reunieron a escudriñar las escrituras, sino que fue un incrédulo el que los llamó para darles directrices de lo que debían de creer. Aquel concilio acordó colocar el Espíritu Santo en el mismo nivel de Dios y de Cristo. ¿Cuántas religiones hoy día que se dicen no católicas dicen lo mismo? ¿Cuántas religiones dicen hoy que Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo son uno? ¿Cuántas religiones están defendiendo doctrinas de un emperador carnal que decidió poner a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo en el mismo nivel? Están defendiendo la doctrina trinitaria. ¿Entienden ahora cómo han sido cegados los ojos del entendimiento por el Dios de este siglo para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo? Y vamos a llegar a un versículo que habla de el anticristo, porque creen que va a venir un coludo y se va a parar y lo van a ver con cacho y con nada. Craso error.
Dios dice en su palabra que todo aquel que no confiesa al Hijo de Dios como Hijo de Dios es un anticristo. Y lo vamos a ver. Así que tomen conciencia todos aquellos que creen que Jesús es Dios, porque están siendo anticristos, porque no creen en el Hijo de Dios, que fue el Salvador que Dios destinó para salvar nuestras vidas de donde estábamos. La religión católica decidió en el Concilio de Constantinopla colocar al mismo nivel o igualar a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Pues bien, ¿cuántas mentiras diabólicas han sido decididas por religiosos católicos y que son aceptadas por lo que se dicen detractores de la religión católica, acusándola de ser la gran ramera, siendo que estas religiones y las doctrinas que defienden propagan la misma mentira? La misma doctrina que defienden y que propagan está basada en una decisión carnal diabólica de un emperador, siendo que además se dicen protestantes, ¿no es cierto? Y celebran el día del cura que hizo las 90 enmiendas y que las clavó en la puerta, ¿se acuerdan? Que también en algún momento lo vimos. Basan sus doctrinas y sus creencias en las mismas teologías y dogmas de la religión católica. Ahora, con esta información les será fácil sacar la paja del trigo, sacar la falsa doctrina enseñada por los religiosos, los nuevos fariseos que niegan a Cristo, que niegan que Jesús sea el camino que lleva a Dios, que le niegan la salvación a sus seguidores, llevándolos al despeñadero, llevándolos a ser idólatras de la creación y no del Creador. Estos obreros fraudulentos que se sientan en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios al interpretar a su arbitrio humano, diabólico, lo dicho e inspirado por Dios en su palabra, revelada, y que tuercen pervirtiendo lo que nuestro Padre dejó establecido en su palabra, que Él es el único Dios, que Él es el Creador, que entregó a su Hijo Jesucristo como ofrenda, como cordero de expiación por nuestros pecados, que es a su Hijo al que puso como cabeza de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, de los renacidos, de la Iglesia de Gracia, como cabeza para nosotros que confesamos como Señor de nuestras vidas a Jesús. Pues bien, la pregunta que les hago es, ¿se han dado cuenta que yo hago preguntas? Porque de esa manera yo aprendí en la escuela básica. A mí me daban un cuestionario. En los primeros años de enseñanza a mí me daban un cuestionario de 20, 30 preguntas que yo debía buscarle las respuestas. Y para ello muchas veces tuve que ir a una biblioteca porque mis padres no tenían los medios para comprar los libros y yo tenía que ir a una biblioteca y ponerme de cabeza en los libros a buscar esas respuestas o leer mucho. De esa manera yo aprendía. Y de esa manera, aún hoy, tengo tan claro lo que en esos tiempos esos hombres y mujeres que dedicaron su vida a la enseñanza me compartieron sus conocimientos. Incluso me acuerdo sus nombres. Pues bien, la pregunta que les hago es, ¿por qué toman literal algunos versículos o pasajes de la palabra de Dios mientras que otros los interpretan? Porque si ustedes leen Juan 1.1, interpretan que ahí dice Jesús. ¿O no? Entonces, ¿por qué lo interpretan? Mientras que en otros lugares donde aparece otra vez palabra, no lo interpretan como Jesús. La respuesta es fácil, porque es la única manera que tienen de mantener en pie su doctrina errada. La profecía de la venida del Mesías en Isaías es un pasaje que las religiones que creen que Jesús es Dios lo toman en forma literal para avalar su error. Dios les bendiga y continuaremos con esta escudriñar las escrituras, sacando la paja del trigo, para que así nosotros podamos comer ese maná del cielo puro, como Dios lo entregó, incontaminado, para que nos nutra y nos fortalezca. Así que, amado pueblo de Dios, Dios les bendiga, escudriñen las escrituras, porque allí os parece que vosotros tenéis la vida eterna.